pero que tenemos experiencia, damos resultados y sabemos gobernar, cualquier gobierno nuestro es mejor que el de ahora. ¿Cómo están borrando la memoria histórica? Por eso un personaje como Kast puede llegar a la presidencia de Chile, porque son capaces de crear una narrativa en donde digan Boric fue el peor gobierno de Chile y hay un sector de la población que por diferentes razones lo cree, a pesar de que fuiste un país gobernado por una dictadura sangrienta, brutal, como fue la de Augusto Pinochet. Pero a estos jóvenes lo que les dices es no, Augusto lo que nos dio fue estabilidad, lo que nos dio fue desarrollo económico. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mudd y nos encontramos el día de hoy a miércoles 17 de diciembre del 2025. Si les gusta el video, por favor apóyenme con un like, que eso apoya mucho al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde el porro mayor de Alito Moreno advierte seguir el mismo modelo de la ultraderecha después de la victoria del autoritarismo José Antonio Kast y que seguirá esa misma línea hasta derrotar al partido de Morena. Pero el analista político Jesús Escobar hace un llamado a recordar la línea histórica del PRI y del PAN, de ese autoritarismo violento y macabro que vivimos por más de 40 años, ya que buscan borrar estos sinvergüenzas para regresar al poder, y mientras más pasa el tiempo, más violentos, más porros, más sinvergüenzas se vuelven estos prianistas. Por eso tenemos que desaparecerlos, no votando por ellos. Comenzamos. Estuve en la primera vuelta en la elección de Chile. Sabes que yo presido un organismo multilateral en el tema de observación electoral. ¿Y qué es lo que está viendo la gente? Está harta de la inseguridad. Por eso vendrá el proceso electoral en Chile. Hay una segunda vuelta. En primera vuelta pasó Janet Jara y José Antonio Kast. En Chile hay una fuerza que se ha conjuntado importante, más allá de lo ideológico, los temas. ¿Qué necesitamos, Adela? Mano firme, orden, aplicar la ley, contundencia, carácter, resultado. Por eso te digo, a los priistas nos pueden criticar muchas cosas, pero que tenemos experiencia, damos resultados y sabemos gobernar, cualquier gobierno nuestro es mejor que el de ahora, cualquiera. Porque es parte de me voy a poner el casco de aluminio, porque es parte de una estrategia que va de la mano de una oposición cada día más radicalizada, cada día más violenta, una oposición a la cual ya no le podemos pedir altura de miras, ya no le podemos pedir una discusión seria, serena. Van 2 o 3 actos de violencia tal cual protagonizan, por lo menos ya de llegar a los golpes, literalmente. No hablo solamente de la estridencia de Lili Telles o los jaloneos de repente de Kenia López Rabadán a un micrófono. No. Aquí ya hablamos de gente que tira golpes. Lo vimos con Alito Moreno en contra de Gerardo Fernández Noroña en una actitud totalmente porril, en una actitud totalmente violenta, en donde literal le pusieron un 4 a Fernández Noroña, lo cercaron de una manera que solamente los pandilleros lo hacen. Y así fue, porque Alito Moreno por un lado, luego llegó ese señor Carlos por el otro, tirar patadas y golpes, Rubén Moreira cuidando las espaldas junto con otro para que nadie se metiera. Es decir, me hicieron recordar mis épocas de estudiante en escuela pública, en la secundaria, donde nos damos unos agarrones y no faltaban los que te ponían así el cerco, ¿no? Para pegarte entre varios. Y así fue como lo hizo Alito Moreno. Después de eso nos topamos con el Senado de la República nuevamente, con jaloneos, con mentadas, con empujones otra vez, y llegamos a este punto del Congreso de la Ciudad de México, en donde hay una diputada del PAN que se pone un collarín. A mí siempre que se ponen collarines, ya desde ahí digo, es demasiado circo. Pero se pone un collarín cuando está el video. Es decir, de repente parece como que se les olvida que están siendo grabados, ¿no? Que están siendo monitoreados, que no están en un hecho bajo pared, o sea, no están cerrados. Todo el mundo estamos viendo lo que están haciendo. Y aquí lo vemos, por ejemplo, la diputada que está ahí es de las que más tira los golpes. Vean, ahí está muy contenta. El pobre diputado no tiene de otra más que tratar de agarrar el micrófono. Por ahí de repente empiezan los jaloneos de cabello, ¿no? La violencia ya como tal. Y es ahí donde dices, entiendo, porque así también ha sido durante mucho tiempo, el PRD también luchó de la misma manera en su momento, se trepaban a la tribuna, había por ahí jaloneos, empujones, pero ya pasar a los golpes, ya pasar a golpear a alguien, te muestra ya un nivel de violencia que ya no es normal. O sea, ya no es normal, ya estamos hablando de gente completamente desproporcionada, ve nada más, o sea, ya eso ya es otra cosa, y esa es otra cosa, ya no hay capacidades de discusión, ya no hay capacidades de debate, ya no hay capacidad de nada en ese momento. Hay que recordar a la otra diputada que también hay imágenes que se trepó literalmente como integrante de la porra de mis Pumas, se trepó a la cabina de donde se transmitía el audio del Congreso de la Unión para tomar control del mismo. Y todo esto, mi querida Marta Olivia, por eso le digo, no te cases con una oposición. Ve nomás, esa es la imagen, se trepa la señora y otro por ahí dice, ayúdala, que se trepe. Bueno,
Los panistas dicen, no, es que hubo una reserva que no estuvimos de acuerdo y nos molestó que nos ignoraran. No hay justificación. Para mí me queda claro que es una línea y es una estrategia de violencia de la cual ya no van a bajar. Lo vimos en la manifestación del 15N, crearon un grupo porril, un grupo de choque con integrantes del crimen organizado para ir a provocar a la policía. Sí, la policía hubo algunos elementos que cometieron excesos, pero a final de cuentas, si de 120 heridos hay 100 policías, pues te habla claramente quiénes fueron los que lo provocaron. Además de que, insisto, ahí están las cámaras, ahí están los videos para constatarlo. Y esto me lleva, mi querida, al no te embarques en una frase que los miembros de la oposición han repetido muchísimo y que tiene que ver con ya no hablen de Calderón, ya no hablen de Peña Nieto, concéntrense en resolver ustedes los problemas. Y esto, querida, después de ver la victoria de José Antonio Kast en Chile, no es un hecho aislado. Violencia más borramientos de la memoria histórica. Ayer tuve la oportunidad de platicar con Juan Carlos Monedero y él planteaba en parte este concepto. ¿Cómo están borrando la memoria histórica? Por eso un personaje como Kast puede llegar a la presidencia de Chile, porque son capaces de crear una narrativa en donde digan Boric fue el peor gobierno de Chile y hay un sector de la población que por diferentes razones lo cree, a pesar de que fuiste un país gobernado por una dictadura sangrienta, brutal, como fue la de Augusto Pinochet. Pero a estos jóvenes lo que les dices es no, Augusto lo que nos dio fue estabilidad, lo que nos dio fue desarrollo económico, lo que nos dio fue seguridad. Y en Chile, tras el mal gobierno de Boric, pues hay muchos jóvenes que dicen, pues puede ser, no, este es malísimo, no he conocido a otro. Muchas veces tú escuchas a los jóvenes decir, lo que yo conocí, no se trata de lo que uno haya conocido, haya visto. Se trata de respetar la memoria histórica de un país para no cometer los mismos errores. Y esa es una estrategia que están llevando a cabo también en México. ¿Qué tan redituable les sea? Por el momento no, pero les va a ser. Sobre todo porque le están apostando a ello. Ya hay sectores de la población, incluso cercanos a Moreno, simpatizantes de Morena, que comienzan a repetir esa frase. Ya no se centren en Calderón, ya no hablen de Peña Nieto. Ya no, 7 años son más que suficientes como tal para revertir el daño de 40. Ya comienzan a penetrar en ciertos sectores que consideran que tiene lógica que dejen de estar culpando a un personaje que fue el gran responsable. Y todavía hoy por hoy la estructura criminal construida a través de esos 40 años es la que nos tiene sometidos. Tú lo tienes que destacar y lo tenemos que señalar. ¿Por qué razón? Porque ese es el origen del problema. Si nosotros comenzamos a borrar los orígenes de los problemas, pues comenzamos precisamente a legitimar a gobiernos, a administraciones que son verdaderamente, pero verdaderamente brutales. Hay una frase de Walter Benjamin que dice que articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue, sino apoderarse de un recuerdo cuando relumbra en un instante de peligro. La sociedad que olvida no se vuelve neutral, no se vuelve más exigente, se vuelve disponible. Y cuando la ultraderecha llega al poder, no lo hace sola, querida. Lo hace montada sobre el silencio, lo hace montada sobre la amnesia, lo hace montada sobre la comodidad de quienes creyeron que la historia simplemente ya no importaba. Cuando llevas a cabo los borramientos de memoria histórica, que lo hicieron en Argentina, basta ver solamente y escuchar a Agustín Laje hablar de la dictadura argentina. No te topas con que se rompe un pacto democrático. ¿Por qué? Porque si no hay memoria, no hay límites morales al poder. Así de sencillo. Empiezas a normalizar la violencia, a legitimarla, porque cuando tienes un pasado violento y lo justificas, entonces un presente autoritario se legitima, en pocas palabras. Y desarmas a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque los jóvenes que no tienen historia son jóvenes sin herramientas para definir precisamente lo que son sus derechos. Y todo esto es lo que vemos con estos borramientos de la memoria histórica. Y está el caso, como bien describía Juan Carlos, de España, por ejemplo, en donde la ultraderecha niega la necesidad de la memoria histórica, equipara a víctimas del franquismo con represores, por ejemplo. Lo mismo hizo Agustín Laje ahora en Argentina, señalando que la dictadura los había salvado del comunismo. Lo mismo hicieron en Chile cuando vino el golpe de Estado de Salvador Allende. Brasil con Jair Bolsonaro, que elogió a torturadores de la dictadura militar, minimizó la represión, convirtió el negacionismo en una política de Estado. Y bueno, lo que vemos en Estados Unidos, que es verdaderamente deplorable con Donald Trump, en donde cuestiona a los migrantes, ataca a los migrantes, persigue a los migrantes, consolida un racismo estructural y una esclavitud literalmente bajo el pretexto de combatir, ¿no? Una especie de suplantación, como muchas veces lo destacan. Y en el caso que acabamos de ver, ¿no? También en Honduras, en donde de repente vemos a un sujeto que puede ser presidente gracias a un fraude, pero que respaldó a un personaje que fue un narcodictador en ese país, centroamericano. Esto es lo que la ultraderecha ha entendido muy bien, querida Marta Olivia. Yo ayer lo platicaba eso con Juan Carlos. Eso lo ha entendido muy bien la ultraderecha. Y lo ha entendido mucho mejor que la izquierda en América Latina. La batalla cultural precede a la electoral. Y las redes sociales, los influencers, el ecosistema digital, no solamente se trata
de memes, se trata de influencers, se trata de youtuberos, se trata de alcance, se trata de estrategias perfectamente bien coordinadas, que el objetivo no es convencer racionalmente a nadie, querida amiga, sino erosionar el valor mismo de lo que es el conocimiento histórico. Por eso vemos a influencers que son de maquillaje o que son de autos o que son de deportes, de repente irse en contra completamente de algo y disculpar lo anterior porque juegan parte de una estrategia como tal. Ni hablar, por supuesto, de los medios corporativos que están más quedados y manejados por los intereses de la ultraderecha. Y ahora que se habla tanto de María Amparo Casar, la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales que están ahí para respaldar y legitimar el discurso por parte de los Estados Unidos. Por eso, aguas con embarcarnos con esta idea del borramiento de la memoria histórica, de legitimarla y justificarla en aras de una presunta demanda legítima de dar con los resultados, cuando en realidad lo que están haciendo es relativizar los crímenes. Están despolitizando la historia, que eso es fundamental para poderles achacar responsabilidades, y están en un dato, fíjate que es muy interesante. Si no mal recuerdo, lo dijo Eric Hobsbawm, quien dijo que la destrucción del pasado es uno de los fenómenos más inquietantes del final del siglo XX. Bueno, hoy la adaptamos en el siglo XXI. Se ha vuelto todavía más reaccionario. ¿Por qué razón? Porque están reemplazando la memoria con nostalgia. Porque están diciéndote, esto era maravilloso, esto era precioso, y la realidad de las cosas es que no te cuentan lo crudo, lo oscuro y lo brutal. Ya lo vimos en El Salvador. En El Salvador se utilizó la violencia como pretexto para poder legitimar el despojo de recursos naturales, el despojo de libertades, al más puro estilo de lo que hicieron en Estados Unidos con el 11S. Entonces nos topamos en definitiva con algo muy peligroso, que por eso yo coincido mucho cuando la presidenta y el expresidente tocan la historia y destacan la historia como eje central de toda una discusión política, porque solamente la historia es lo que te va a poder dar elementos para hacer comparativos, para poder decir, a ver, ¿estamos mejor o no estamos mejor? Se requiere que regresen los que estaban. Realmente lo que había antes del 2018 es mejor de lo que había ahorita, con todas las contradicciones y cuestiones que hay que criticar y denunciar. Eso es lo que nos lo permite en muchos sentidos, e incluso para igualmente cuestionar a la propia 4T sobre el propio pasado de nuestro país al cual no queremos regresar, y que nos permite también ubicar a los que desde la propia 4T buscan reconstruir ese viejo régimen, yendo en contra de la ala progresista o de izquierda que lucha todos los días de la 4T para instaurar esos cambios. Entonces, me parece que estamos en un escenario donde hay que tener mucho cuidado, que la derrota de Chile no quiere decir que en México se aplique de inmediato, porque he escuchado a muchas personas, a todos mis respetos y a todas, que dicen, no va a pasar en México mañana. No, bueno, el peligro no es que pase ahorita. La ultraderecha no se vertebra de un día para otro, y menos en países donde López Obrador, en una frase que ya inmortalizó mi querido Fede Bonazo, los dejó en calzones en el sexenio pasado, a la ultraderecha y a la derecha. No, se está vertebrando poco a poco, se está vertebrando de tal manera que va a apostarle a 2027 quitar diputados, 2030 quitar más diputados, y entonces sí, a partir de 2030 tratar de aprovechar diferentes circunstancias para poder regresar al poder en 2036 con un mayor rencor y un mayor resentimiento. ¿Por qué razón? Porque son sumamente vengativos y sumamente violentos, y lo estamos viendo en este momento, ¿no? Pues bueno, mexicanos, realmente hemos visto perfectamente la estrategia de la oposición totalmente derrotada del PRI y del PAN, que es la violencia y la majadería. Y sobre todo, lo que están haciendo los de la ultraderecha de Latinoamérica. Dejar de hablar de la línea histórica y enfocarse a los problemas actuales, cuando realmente el autoritarismo que vivimos con el PRI y con el PAN por más de 40 años, los jóvenes no se acuerdan de eso. Y bien lo decía perfectamente nuestra cabecita de algodón, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar esos terribles momentos que teníamos en esos tiempos, y que ahorita son migajas. Realmente, cuando existía esa corrupción totalmente a plena luz del día, las violencias, las desapariciones de reporteros, etc., que muchos ya que somos de más de 40 años, sabemos perfectamente lo que vivimos. Tú le preguntas a un joven ahorita y no sabe ni quién es Calderón, no sabe ni quién es Peña Nieto. Bueno, y con chance conozcan a Peña Nieto, pero por los memes. Pero de resto, más atrás, no saben absolutamente nada de política, porque no les interesa. Por eso es el fracaso de la porquería de las mareas rosa cuajada, estas mareas zetas, porque realmente no les interesa la política. Los jóvenes están preocupados porque quieren puestos políticos, porque quieren unos puestos de millonarios, porque ya las señoritas y los señoritos ya no quieren ser del campo, ya no quieren ser secretarios, quieren un puesto de más de 30, 40 mil pesos. Desde los memes
de Movimiento Ciudadano, de todos estos sinvergüenzas que hablaban de que 30,000 pesos era una miseria. Eso está pensando los jóvenes. Ventajas de las redes sociales, las desventajas de las benditas redes sociales. Así que hay que ponernos buzos mexicanos y no desaparecer esa línea histórica que ha pasado por eso a la historia, para que muchos sepan lo que realmente era ser un gobierno autoritarismo, porque jamás a partir del 2018 existiría esa palabra en el partido de Morena. Así que hay que estar atentos porque este sinvergüenza hará todo lo posible con tal de seguir en el poder. Y ya lo vimos, se reeligió y ha hecho cada barbaridad, que es lo que vimos en las cámaras con toda esta violencia. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor apóyenme con un like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.